Los dos salmos que hemos estado leyendo, Salmo 40, y luego nos vamos a pasar al Salmo 143, versículo 10, pero ahorita el Salmo 40, versículo 8, cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Salmo 40, versículo 8, y luego Salmo 143, versículo 10. Amén. Dice el Salmo 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de ¿quién? De mi corazón. Ahora vence al 143, Salmo 143, versículo número 10. Lo tenemos. Ok, dice la palabra de Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de ¿qué? De rectitud. Amén. ¿Pueden tomar asiento en esta mañana, mis hermanos? Recordarles que esta es la tercera entrega de nuestra serie La Voluntad de Dios. El domingo pasado tuvimos un sermón sumamente pesado y fuerte, y hoy no va a ser la excepción tampoco. Así que, porque debemos de conocer qué es la voluntad de Dios. Hemos aprendido en los dos últimos domingos que la voluntad de Dios es que todos crean, tengan vida eterna y sean resucitados en el día postrero. Aprendimos también que la voluntad de Dios es que nosotros autentiquemos la doctrina del Señor, la palabra de Dios. Aprendimos también en el primer sermón que el creyente no se debe amoldar o conformar o hacerse al mismo patrón del mundo. El domingo pasado aprendimos que el creyente en la voluntad de Dios tenía que ser librado del siglo malo, y expliqué por qué Dios quería librarnos del siglo malo y qué es lo que de qué nos había hecho libres. Bueno, de la condenación eterna, de la gran tribulación, de todos los males que van a sufrir y van a pasar los no creyentes en el Señor. Aprendimos también que el creyente, o la voluntad del Señor, es que el creyente le sirva a Cristo en todo. Amén. ¿Sí? De servir de verdad, no al ojo como aprendimos. Luego, el último punto, aprendimos que la voluntad de Dios es que el creyente sea lleno de todo el conocimiento de su voluntad. O sea que usted y yo debemos de conocer los deseos de nuestro Señor. Amén. Si usted no conoce los deseos del Señor, entonces usted no sé en qué rumbo anda o en qué brújula está. Entonces hemos aprendido 6 cosas de la voluntad de Dios. Hoy vamos a aprender 3 cosas más, 3 voluntades más del Señor que Él desea para nosotros. Amén. ¿Están listos? Muy bien, váyanse a Colosenses 3:16. Esa fue la última cita que leí el domingo pasado, Colosenses 3:16, y quiero comenzar leyendo ese versículo porque ese es el punto número 1 de esta predicación. Amén. Colosenses capítulo número 3, versículo 16. Colosenses 3:16, ¿lo tienen? Muy bien. La palabra de Dios, o la palabra de Cristo, more en abundancia. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿A dónde? En vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien. El primer punto que quiero tocar en esta tercera entrega
es que la voluntad de Dios es que en el creyente abunde la palabra de Dios. Amén. Yo no me voy a cansar de decir desde este púlpito, desde este lugar, desde este estrado, que lo que usted y yo necesitamos para una vida, de lo que usted quiere, de éxito, de prosperidad, de buena economía, es tener la palabra de Dios. Amén. Sus estrategias humanas no le van a ayudar. Amén. Más adelante, en la cuarta entrega, voy a hablar que una de las voluntades de Dios es que el creyente ponga a Cristo, lo tome en cuenta en todas las cosas cotidianas. Pero eso va a ser para el siguiente domingo. Pero la palabra de Dios debe de morar en nuestros corazones. Amén. La palabra de Dios debe de morar en usted y en mí. Yo lo que estoy tratando de hacer como su guía espiritual es que usted sea fuerte en la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que a mí me interesa, mi hermano. Me odie, me ame, me critique, no me critique, me tenga en estima o no me tenga en estima. Mi obligación es que usted se meta este libro en la mente. Amén. Lo que están haciendo su lectura general, espero que no lo hagan porque el pastor dice, sino porque es su deber como creyente. Amén. Estoy calentando motores, ahorita voy en primera, ¿sí? Voy en primera. Cuando lo meto en neutro es porque ya voy sin freno. Punto número 1, la voluntad de Dios es que en el creyente more la palabra de Dios. Mi hermano, en serio, la palabra de Dios mora en usted. La palabra de Dios está en su corazón. La palabra de Dios es lo que a usted le interesa de verdad. ¿Cuántos se revelan estudiando, leyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos lo hacen? Yo llego hasta las 3 de la mañana a veces estudiando. Porque este debería de ser nuestro oficio. La palabra de Dios. Amén. Repitan conmigo. La palabra de Dios debe de ser el centro de mi vida. Si no, usted está frito como un pescado. ¿Sí? Por más que haga micos y pericos maroma, no va a ser una persona de éxito si no tiene la palabra de Dios. Y éxito no quiere decir que va a llegar a la alfombra roja. Es que usted va a ser un hombre respetado y una mujer respetada por la palabra de Dios. Les voy a confesar algo. Algunos lo sabían y otros no lo sabían. Hace 3 meses comencé a trabajar. No lo sabían, ¿verdad? Algunos creen. Pero estuve 3 meses trabajando, ya no fui. Pero quiero decirles algo, que al lugar donde yo llegué a trabajar no era Alex, sino era el pastor. Y estuve en medio de personas, de mecánicos, que ya saben cómo es el habla de un mecánico. No se me pegó nada de ello. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es la que a mí me interesa. Amén. Porque la mente que yo tengo es Biblia. A mí me interesa que la palabra de Dios sea respetada en mí. Allá no era el Alex, era el hermano, el pastor. ¿Cómo te conocen en tu lugar de trabajo? ¿Cómo te conocen donde estás? El baby. El baby. ¿Qué? Te conocen porque eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Te conocen porque cada vez que hablas con ellos tienes la oportunidad de poderle dar una palabra de Dios.
La voluntad de Dios es que usted y yo sobreabundemos en la palabra de Dios. Amén. ¿Están aquí? La palabra de Dios es lo que interesa, lo que importa. Dice la palabra de Cristo more. Morar es que Él va a estar ahí, va a ser hogar, se va a insertar en su vida. More en abundancia. ¿Cuántos están aquí? ¿Saben qué significa morar? Aquí traigo una explicación. Que viva a modo de que pueda crecer exuberantemente. Porque de nada sirve que usted tenga la palabra de Dios si no la ocupa. Los fariseos estaban sentados en la cátedra de Moisés. Se sabían los puntos y las comas, pero no entraban al reino ni dejaban entrar. Amén. De nada sirve tener una profesión si no la va a ejercer. ¿De qué sirve ser lo que es si no ejerce? Asimismo es en lo espiritual y en lo religioso. De nada sirve que tengamos Biblia si usted no va a ejercerla en la vida. Y va a seguir siendo el mismo paganón de siempre. Ya calenté. La voluntad de Dios es que en usted more la palabra de Dios. A mí me encanta una frase que yo tengo. Piense Biblia, respire Biblia, lea Biblia, vea Biblia, hable Biblia, escuche Biblia, sueñe con Biblia, despiértese con Biblia. Pero lastimosamente ya no nos despertamos así. Nos despertamos, hoy es el evento. Y venimos a estar en activismo en la iglesia. Y la palabra de Dios sigue estando presa. Presa de nuestras ineptitudes como creyentes. Leía la semana pasada mi libro, el libro que he escrito. Y había un versículo que me gustó. Donde dice que Samuel era profeta de Dios delante de la gente. Y dice que su palabra, ¿qué? La palabra de Jehová no caía tierra. Amén. ¿Podremos nosotros llegar a esa categoría de no hacer caer la palabra de Dios a tierra? Sí, mis hermanos. Claro que sí. Si usted se metiera este libro por todos lados en su ser, usted lo llega a hacer. Pero muchos le tienen miedo. La palabra de Dios mora en abundancia. ¿Qué mora en su corazón? ¿Qué está morando en su mente en esta actualidad? En este momento, en este instante. ¿Qué mora en su ser ahorita? ¿Será la palabra de Dios? ¿De verdad? ¿O será mitad mundano, mitad mundo, mitad la palabra de Dios? Deberíamos de poner nuestra barba en remojo, como dice. Deberíamos de sentarnos a pensar que esto de ser cristiano no es ser cristiano porque se lo heredaron sus padres. Muchos creen que son cristianos porque yo nací en un hogar cristiano. Mentira. Si no recibes al Señor en tu corazón, no te sirve que hayas nacido en un hogar cristiano. Necesitas al Hijo de Dios en tu vida. Necesitas la palabra de Dios en tu vida. Fuerte, ¿verdad? Por eso nos gustan estos sermones. ¿Cómo se llaman estos sermones? Espantatiburones. No les gusta. Pero me lo estoy inventando. No, mis hermanos. La palabra de Dios more. Y veamos para qué sirve que more la palabra. Sí, estamos ya en terreno. Dice, enseñando. ¿De verdad quiere usted ser enseñado? Levante sus manos, sin vergüenza. ¿De verdad usted quiere ser enseñado por la palabra de Dios? Y entonces, ¿por qué se opone cuando se le enseña? Ay, yo no estoy de acuerdo.
Así se levantó una vieja loca cuando daba clase. Yo no estoy de acuerdo, hermano, me dijo. Hermano Herman estaba ahí. ¿Cómo dice? Yo no sé por qué ponen a personas como usted aquí a la clase. Así me dijo una vieja satánica. Mire, yo le dije, si gusta, sálgase ahí. Hay otra clase el día sábado, puede venir. Quieren ir a aprender, quieren saber del Señor y llegan a todavía cuestionar la ignorancia que tienen. Gracias a Dios, aquí no se me ha levantado alguien. Los pescociamos con el hermano. Solo Denny. Le doy a explicar. La palabra debe de morar en nosotros. Primero, número uno, para enseñarnos. Pastor, pero ¿usted quién le va a enseñar? Si usted lo sabe todo, no. Hay cosas que tal vez no lo sé. Hay cosas que sí las sé. Pero hay gente que me llega a decir, mire hermano, fíjese que tenía este versículo para usted. Ya me enseña. Porque quizás lo ven de otra perspectiva que yo no lo había visto. ¿Me doy a explicar? Imagínense yo le digo, no, me puedo atender. No. Acéptelo. Acepte un consejo del que tiene la palabra de Dios. Amén. No aquel que le va a levantar el ego. No, si usted tiene alas de águila, mi hermano. Usted está diseñado para que usted vuele en las alturas espiritualmente. Si ni la palabra sabe y quieren volar. ¿Cómo van a volar si no tienen el entrenamiento para volar? Quieren ser soldados y no pueden usar el fusil. Quieren ser carniceros, chef, y no saben cómo cocinar, cómo hacer las cosas. Por eso usted y yo en esta congregación debemos de tener palabra de Dios. Amén. Y que el día de mañana le pregunten, mire, ¿usted se congrega con el hermano Ale? Dice que ahí se ponen cosas serias en el asunto. Sí, nos enseñan la palabra de Dios y que ustedes sean enseñadores de la palabra de Dios, no de lo que yo digo. La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es lo que importa. Tu matrimonio es la palabra de Dios. Tus hijos es la palabra de Dios. Tu trabajo es la palabra de Dios. Donde estés, la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que interesa, mi hermano. Pero a usted le da pena y le da vergüenza. Aunque hoy ya no, porque hoy ser cristiano es moda. Ya no nos distinguimos de los demás. Porque ya le dicen, bendiciones, Dios le bendiga. Y se ha vuelto un saludo genérico. Ay, ¿cree en Dios? Porque dentro de la iglesia hay gente que dice creer en Dios y ni conocen a Dios. No se confíe de afuera, mi hermano. Amén. La palabra debe de abundar en nosotros, número uno, para enseñarnos. Dos, ¿qué dice ahí? Exhortándonos unos a otros ¿en qué? Toda sabiduría. Vaya a darle un consejo al hermano Germán. Vaya a darle un consejo al hermano Farid. Vaya a darle un consejo a la hermana. ¿Sí? Si son mansos y humildes, lo van a aceptar. Pero si todavía tienen el dragón adentro, ¿y usted quién es para decirme eso? Amén. Y le voy a decir algo, y esto me voy a meter con los líderes. Por eso los líderes son aguacatones. Porque en su iglesia tienen gente pecando y no les dicen nada por miedo. Es que se va a enojar. Se va a ir de la iglesia. Ay, es que mire, viera que es una de las hermanas o de los hermanos que más ayuda aquí económicamente. Y si le digo yo, le voy a herir la conciencia. Conciencia machuca, cochina. Ellas no sonrieron. ¿Sí o no? Dígame si es cierto o no. Sí, es cierto.
Porque hemos dejado de comportarnos conforme a la palabra de Dios. Porque en nosotros no abunda la palabra de Dios. En nosotros no abunda eso. Abundan otras cosas. Enseñando, para eso debe de abundar la palabra. Le mandé un versículo a Denis Santier, creo, ¿verdad? Y me dice, ¿qué insinúas con eso? ¿Sí? ¿Qué insinúas con eso? Y yo le expliqué por qué se lo envié. Porque él hoy está aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Me doy a entender, mis hermanos? No me vaya a sentir celoso, ¿sí? Vaya, hoy esta semana le voy a enviar uno. Por cuanto eres frío. No, por cuanto eres tibio. No, mentira. Conforme a su actitud. No, mentira. Se lo envié porque ha crecido, porque ha cambiado espiritualmente, porque ve las cosas desde otra óptica con la palabra de Dios. Amén. Amén. No lo pongo para que lo elogien y no, felicítenlo. Porque yo lo felicito a algunos que han crecido. Amén. Amén. De eso se trata, mi hermano. No es que lleguen a ser como yo, no, yo no quiero que sean como yo. Lo que quiero es que prediquen la palabra como yo. Amén. Con autoridad, sin miedo de decir la verdad que está escrita. Eso es lo que quiero. Necesito mujeres que prediquen aquí la palabra de Dios. Jóvenes que prediquen la palabra de Dios. Amén. Amén. Necesito gente aquí. No solo yo aquí echándome el ramo. Necesitamos personas. ¿Me explico? Esa es mi meta. Yo me voy a morir. El hermano Germán va a morir. ¿Quién dice? Bueno, el hermano es eterno. Vamos a morir. Necesitamos que la juventud quede. ¿Y qué van a predicar? Cuentos, fábulas y fantasías de un evangelio llamado de Jesucristo. ¿Ah? Sigamos. Dice exhortándonos. ¿Sabe qué es exhortar? Es dar razones con ánimo, es animar a aquel con razones, con argumentos, ¿sí? Lógicos. No es las predicaciones de ánimo que les dan, ¿sí? Que usted es un campeón, que usted es una princesa del Señor, guerrera, santa hija. A veces no somos tan así, mi hermano. Sí, no somos tan así. Nos estamos dando terapia. Dice que hay algo que me gusta de la hermana Ana. Ella dice, yo soy así y estoy cambiando. Y gracias a lo que predica, estoy cambiando. La palabra me está cambiando. No usted, hermano Alex. Así me lo dice, bien. Directo. Y qué bueno, yo me alegro. Porque no soy yo. Es el poder de la palabra en ella. Es el poder de la palabra en todos ustedes. Es tiempo de cambiar, mis hermanos. ¿Sí? Todo predicador, todo miembro de una iglesia, todo miembro que esté en un ministerio de oficio, necesita saber palabra de Dios. Ministerio, departamento que no conoce palabra de Dios, está jugando al circo. Amén. Y Jesús lo dice. Léanse Mateo 23 en casa. Si esos viejos que señaló, ay hermano, no juzgue, sí. Porque muchos han hecho del evangelio basura. Y muchos han hecho del evangelio su casa y han hecho y deshecho dentro de la iglesia. Porque no les abunda la palabra de Dios. Les abunda la diversión y el pecado y el entretenimiento. Y les endulzan el evangelio. Y les venden un evangelio a la carta, al menú. Van a tener su recompensa como los fariseos. Ay, no hay que decirle nada porque es la que más ofrenda, es el que más ayuda. ¿A mí qué me importa?
si no hay cambios, de nada sirve que donde 3 paredes en la iglesia. Las paredes no lo van a salvar. Ser bondadoso no lo va a salvar. Lo que lo salva es el poder de la palabra de Dios que mora en su corazón. Amén. Aplaudan pues. Por eso deberían de aplaudir. Ah, no, que les digo una frase de motivación. ¡Oh! No, mis hermanos, aplaudamos por lo que es. ¿Sí? La palabra de Dios. ¿Qué vino a predicar Jesús? ¿Qué vino a predicar? La palabra. Yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. La ley dice, la palabra de Dios dice. Jesús no vino a decir, ay, es que se van a enojar los fariseos. Los discípulos así le dijeron, mira, Señor, se enojaron los fariseos. Ustedes no quieren ir. ¿Sí? Mi suegra me dice, no los eches, se van a ir, que se vayan. Que se vayan. Amén. Es que esto es para valientes. Si usted está aquí porque tiene cuero de cocodrilo y le va a hacer frente a los embates del Evangelio de Cristo y está dispuesta a sufrir por Cristo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Esa es la parte del Evangelio que no nos quieren vender, que no nos quieren decir, que creen que el Evangelio todo es gracia, amor y misericordia, paz, y que todo es chévere y todo es bonito. No, el Evangelio también es sufrimiento, pero esa parte no la quieren. Quieren solo ser bendecidos, 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 bendecidos. Y cuando ya no están bendecidos, se enojan con el Señor. Lo dije el domingo pasado. Entonces buscaste al Señor porque te daba libertad, te daba bendiciones, te daba buen trabajo, te daba buenas cosas. Amén. Amén. La palabra de Dios debe de morar para enseñarnos, para exhortarnos en sabiduría. Un día le dije a Denis, no lo hagas bien. Y le di razones, le di 3 razones. No lo hagas bien, con paciencia, con amor. Pero como yo lo vi insistente, dale. Cuando ya estés en el hoyo, ahí me llamas, ahí te voy a ir a rescatar. Dicho y hecho. Eso es exhortación. Animarlo, o sea, animarlo, fortalecerlo, no lo hagas. Es como detenerlo, eso es exhortar. Exhortar no es que, ya me exhortó el hermano, eso es un regaño. Eso es reprensión. No es lo mismo reprensión que exhortación. ¿Sí? La palabra nos enseña que debemos de exhortarnos unos a otros. ¿Amén? ¿Sí? Ay, pero yo los exhorto. El pastor mágica. Y le voy a decir algo, que somos tan hipócritas. Si yo los regaño, o cualquiera de aquí los regaña, o los exhorta, los reprende, se enoja. Pero escuchan una predicación afuera, en la tele, en la radio, es para mí esa palabra, hipócrita. No mora la palabra de Dios en ti. Porque en un lado es palabra y en el otro, no. Hipócrita. Bonitos esos sermones, ¿verdad? Mira que los estoy disfrutando como no me imagino. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios esa es. Amén. Que lean la palabra de Dios, que more. Sigamos, mire. Cantando con gracia. Y aquí ni a cantar vienen. Amén. Es que las mismas cantan, pastor. Amén. Es que cantan canciones que yo no puedo. Y si cantamos es que esas me hacen llorar. Es que a mí esas me mueven el corazón. Ay, es que mire, yo cuando me bauticé, esa canción pusieron en mi bautizo. Ay, es que mire, pastor, viera que cuando fui a mi encuentro, pusieron esta de mi San Marcos, esta de no sé quién. Y quiere seguirla escuchando. Y quiere seguirla oyendo. Porque cree que eso es cantarle al Señor. No, usted lo que está acordando es del momento. Del Señor, nada. Amén. Es que mire, le voy a decir algo bien serio. El que es adorador
adora en todos lados con la alabanza que sea para el Señor, sea cual sea, pero que glorifique al Señor. Amén. Así que eso es tontera. Yo estuve en la congregación donde estuvo mi esposa y la tecladista, yo le ofrecí una carta de alabanza que de verdad glorificaban el nombre de Dios. Ay, qué aburrida, me. Así me dijo la satánica, es diabólica. A mí me gustan estas, solo de Gilson. Mire, mi hermano, yo no estoy en contra de los grupos, pero muchos grupos que se han levantado no le cantan al Señor. Amén. Le cantan a sus emociones. Amén. Cantarle al Señor es: tú eres todo poderoso, eres grande. Usted le está cantando al Señor ahí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser. Él está cantando al Señor. Pero hoy no. Lléname, satúrame, que estoy solo sin ti. Sí, es cierto, el Señor lo va a acompañar, pero el Señor lo que quiere es que le cante a Él. Le hace los salmos, los que lo han leído, en aflicción, y decía: tú eres mi Dios. David estaba en el desierto: tú eres como una comida de manjar rica. Así le hablaban al Señor. No andaban pidiendo protección. Y si no recibían protección, decían: tú eres mi Dios, no importa. Amén. Amén. Cantando, para eso necesitamos la abundancia de la palabra de Dios. Mire, para que cantemos con gracia en vuestros corazones. Ay, pero usted aquí no danza, le da pe. Me van a criticar. Se va a caer el chunche saltando. Me van a hacer meme. ¿Sí? Yo les aseguro que les pongo la canción favorita que suena en su radio favorita. Ahí está Ciro. ¿Ah? Oyen los ricos sabores del reggaetón, ya empiezan a mover la cadera. Y no importa si es cristiana. ¿Me doy a entender? ¿Por qué para el Señor no lo hacemos? ¿Ah? ¿Por qué no grita para el Señor? La Biblia dice que griten con su garganta. Pero le da pena. La palabra de Dios mora en abundancia. Amén. Sigamos. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, ¿y qué más? Los salmos que está hablando ahí se refiere a un salmo o a los salmos del Antiguo Testamento que se cantaban de manera coral, o sea, solo eran voces. La iglesia primitiva, en días de Pablo, cuando cantaban los salmos del Antiguo Testamento, lo cantaban todos de manera en coro. Y eso era cantar salmos. Cantar himnos era cantar los atributos de Dios, lo que nosotros hoy conocemos como alabanza. Los himnos eran salmos donde se le cantaban a Jesús, ¿sí? Y se cantaba lo que Él era, lo que Él es, lo que Él iba a hacer en la vida de las personas. Amén. ¿Sí? Luego dice, con cánticos ¿qué? Espirituales. Los cánticos espirituales es algo que usted se inventa en el momento. Es algo que le nace. O sea, usted le canta algo al Señor en el momento, inspirado, ¿sí? Improvisado. Yo aquí no los veo cantar. Cánticos espirituales. Algunos no los veo, no, yo digo, uno. Otros sí, pero deberíamos de expresar más el amor del Señor. Amén.
cuando venga aquí, acuérdese de todas las cosas de las cuales el Señor lo ha librado y lo ha liberado, los favores que le ha hecho. Y entonces cante aquí como loco, aunque lo vean, aunque le hagan burla. ¿Saben? En la iglesia donde yo estaba hace años, allá en la Troncal del Norte, se burlaban como yo cantaba. Hipócritas, porque decían ser espirituales, pero se burlaban de aquel que de verdad le cantaba al Señor. Y ese era un chip que tenían, y se burlaban de todo el mundo. Solo ellos podían cantar, solo ellos podían gritarle al Señor de manera ¡wow! Y si me ven aquí, por ustedes lo digo, porque me miran, son hipócritas, que dicen ser espirituales y no lo son. Se burlaban de la forma en la que la gente oraba. Yo aquí no me burlo de nadie. Como ora, como canta. Cantan feo, sí, que todos cantamos feo. Pero le están cantando al Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Déselo, Señor, con todo su corazón. A Él le cantan, no a mí. A Él. Porque el que está agradecido tiene la palabra de Dios en él. Y va a empezar a hacer cosas que usted antes no hacía. Les voy a dar el secreto. ¿Por qué cree que los he puesto a leer la Biblia? Ustedes dicen, el pastor nos va a regalar algo, sí. Pero les aseguro y les compruebo, les garantizo que van a empezar a hacer cosas que antes no hacían en sus conductas y en sus caracteres. Y usted va a decir, he cambiado. ¿Por qué? Porque hoy está leyendo la palabra de Dios. Y ella sola, solo por sí misma en leerla, tiene poder para cambiarlo. Amén. Amén. Tiene poder para cambiarlo. No soy yo. Y muchos ya lo están experimentando. Me dicen, hermano, he experimentado esto, he cambiado esto. No de hoy para mañana. Yo lo que quiero es formar un ejército de gente que de verdad está cimentado en la palabra de Dios. Somos como 30, amén, no importa. Pero debemos de ser más fuertes que aquellos que son tibios allá afuera. Amén. ¿Sí? Esa es mi meta, ese es mi objetivo. Vayamos al segundo punto, todavía tengo tiempo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Solo adelántese ahí algunas páginas. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Lo tiene? Amén. Pues la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios, ¿quién? ¿La voluntad de quién? De Dios. Y este es un tema que no le gusta a nadie. Que vuestra santificación, que os apartéis de qué. Comienza. La voluntad de Dios es que el creyente sea santo, santificado. Santificado quiere decir apartado del pecado. Hermano, pero mira, a mí me gusta pecar. A todos nos gusta pecar. Amén. Y el que diga que no, ahorita mismo lo endiosamos. Pero la Biblia dice que los que son de Dios no pecan. O sea que usted dice, no. Como José, la vieja que se le presentó, ¿usted cree que era una salvadoreña mal arreglada? No. Una señora bonita, como australiana, alemana, chele. No, ella era morena, era una morena. Los egipcios son color moreno. ¿Sí? Se le presentó una de esas mujeres así tipo hindú, tipo árabe. La señora bonita. Pero ¿qué dijo José? No voy a fallarle y me gusta. Adiós. Usted le vale pepino.
Hoy es la oportunidad. Ese no me lo había echado al pico hace años. Hoy es el tiempo. Hoy es cuando. Hoy es cuando. Y usted dice, esa señora, qué bonita se ve. Hoy. Y está soltera. Y tiene hijos. Experiencia. Sí. Me voy a explicar. Y usted se avienta. Amén. Mire la congregación, gente que le roba el marido a otro, que le roba la mujer a otro. En la congregación hay hermanos pispiretos y hermanas pispiretas que andan a la cipota, así como la Evo. Sí. Es risible, pero es cierto, pecador inmundo. Yo estuve en congregaciones donde los que estaban en alabanza estaban cantando y desde lejos le decían, la cipota o el cipote. ¿Qué onda si al terminar el culto? ¿Sí? Así, mi hermano. Así. Aquí Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿El qué? Santificación, ¿el qué? La voluntad de Dios es que nosotros seamos ¿el qué? Santos, santos. Pero usted es necio y al pecar. Burro. Mire, pero la Biblia dice que el pan comido en oculto es rico. Yo por eso lo hago. Pero las consecuencias no son ricas, mi hermana. Las consecuencias no son buenas, mi hermano. Que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación, ¿sabe qué significa? En el griego original la palabra fornicación es porneia. De ahí viene la palabra pornografía, que es relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera del marco y de Dios, del diseño de Dios. Por eso no debes de fornicar con tu novio, con tu novia. Uy, estos temas tienen código hoy en la iglesia. Es que miren, no digan esas palabras, nos van a censurar en Facebook. ¿Qué me importa a mí? Que no censuren. Es palabra de Dios, mi hermano. ¿Sí? Tu hijo no tiene que dejar que el novio y la novia llegue a dormir a la casa. Una vez se fue a dormir mi esposa a mi casa. Cada 10 minutos se levantaba mi mamá. No durmió la maestra por estar ahí pendiente. ¿Le iban a hacer algo a su hijo? La santificación. Amén. ¿Sabe cuál era la cita que yo le daba a mi esposa? Ir a vigilias, ir a campañas, ir a predicación, ir a hacer una obra con los hermanos. Ay, qué aburrida su vida, hermano. Sí, la tuya también. Tienes todo, pero sigues con la misma soledad y la misma miseria. Porque Cristo no te puede cambiar. Tus posesiones y tus riquezas no te van a dar la felicidad. ¿Te guste o no te guste? Pero la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Pablo dice que os apartéis de fornicación. Yo no entiendo la gente que está vigiando a otra persona. Y no importa que sea casado, divorciado, viudo, es mío, es para mí. Y cuando uno señala, no juzgue. ¿Y no la Biblia dice que debemos de exhortarlo? Exhorte al pecador y lo va a odiar más. Exhorte al sabio y lo va a amar más. Exhórtenme más, exhórtense entre ustedes. Si son sabios y quieren ser santos, exhórtense entre ustedes. Si el pecador no quiere escuchar, déjenlo, que muera, que está a 3 pasos del infierno. Porque es un mentiroso que dice ser creyente, pero sus actos son impíos e inmundos. Fuerte, ¿verdad? Nadie se atreve en estos tiempos a decir cosas así ahora.
son pocos. Es que eso no es palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice ahí, mi hermano? ¿Quieren seguir leyendo? Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen. Cuando usted peca deliberadamente, usted es alguien que no conoce a Dios. Si ni me va a ver el hermano Eder, ni me va a ver el hermano Alex, más que ella vive allá abajo, ni me va a ver. ¿Está bien? Pero si hay alguien que lo mira, ¿sí? Y quieren comprobar, busquen Proverbios, capítulo 15 o 16. Busquen. 15. Versículo 3. Los ojos de Jehová están ¿en qué? En todo lugar. Mirando a los malos y a los buenos. Mirando a los malos Y a los buenos. ¿Te crees que vuelvan los malos? Mira, ay no, es que es malo, Dios se va a encargar. Y usted también anda haciendo las mismas. Amén. Usted siempre anda haciendo las mismas. Dios quiere que seamos santos. Amén. Hoy en día el sexo ilícito hasta pagado. Si esta la paginita azul está, ¿cómo que llama la cosa? OnlyFans. Pagan. Esas mujeres se hacen ricas por enseñar el cuerpo o por salir teniendo relaciones con alguien. ¿Y qué nos enseña el mundo? No hay que criticar la forma de vivir, el modo de vivir. No hay que señalar. No está haciendo nada malo, no le hace daño a nadie. Sí, a ellos mismos. Amén. Sigamos leyendo, versículo número 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de ¿qué? Como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundir, porque sigue siendo inmundo. Si a veces somos como la puerca lavada, mire, lave un cuche y suéltelo. El primer lodo que vaya se debe revolcar, porque algunos tienen ADN de cerdo. No lo van a cambiar. Solo la palabra de Dios lo va a cambiar, mis hermanos. Por más que aquí el pastor predique, o los pastores que traen invitados le prediquen 1000 sermones, si usted no quiere cambiar, no va a cambiar. Amén. Pues no nos ha llamado Dios inmundicia, sino ¿a qué? Versículo 8. Así que el que desecha esto, o sea, el que desecha este mandamiento, oiga, no desecha a hombre, sino ¿a quién? A Dios. Que también nos dio ¿de qué? ¿Qué pasó ahí? Me lo estoy inventando yo, ¿no? ¿Verdad? Estos textos, estos pasajes de estos textos, a nadie le gusta leerlos ahora. Yo decía una expresión en otra iglesia, que hoy el cristiano es como un asesino serial, como un asesino en serie, como Jack el Destripador. ¿Saben que Jack el Destripador mataba mujeres y les arrancaba una parte específica del cuerpo a las mujeres, porque esa era la preferida de él? Así somos los creyentes, como Jack el Destripador. Solo sacan versículos de la Biblia que le gustan y que le aplican y que se los aplica a usted porque son bonitos. Solo los que hablan de prosperidad, de bondad, que la misericordia lo va a cubrir, que la misericordia de Dios lo va a proteger. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y sigue fornicando, adulterando,
en inmundicia, haciendo lo que le pegue la regalada gana. Entonces, ¿cómo vas a hacer que esos versículos se cumplan en tu vida? ¿Verdad que como que algo no cuadra, verdad? Como que algo no encaja, como que algo no se ajusta. Amén. Amén. Ellos están aquí todavía. Amén. Tengo 10 minutos todavía de poder. Pablo dice, así que el que desecha esto, ¿qué dice? No desecha el hombre. La santidad de Dios ha sido el modelo que Dios quiere del ser humano que cree en Él. El sacerdote, el sumo sacerdote, con todo su séquito de sacerdotes, ¿sabe cuántos días se santificaban adentro del tabernáculo? Ya lo leyeron ahí en Éxodo. ¿Sabe cuántos días? A ver, ya estoy pasándola. 7 días. 7 días se santificaban adentro del tabernáculo. Y ahí dormían, ahí comían, ahí se cambiaban, ahí se aseaban, porque era un ritual de santificación total para toda la vida. El hecho después de salir del tabernáculo, después de esos 7 días, no quería decir que ya no iban a ser santos, no, ellos tenían que seguir en santidad. El sumo sacerdote, ¿qué tenía en la frente? Escrito en una diadema de oro. Ah, pero hoy no. Hoy libertinaje a Jehová. Y creen que estar metidos en ciertas cosas de la iglesia los va a salvar. No los va a salvar, mi hermano. No los va a hacer santos. Ayer con Denis veíamos un desfile en las calles de unos grupos cristianos. Yo le decía a Denis, ellos creen que están haciendo algo para el Señor. Pasémosle la balanza del conocimiento de Dios. Esa gente no sabe palabra de Dios. Amén. Me doy a explicar, me doy a entender, me doy a comprender. No estén durmiendo porque de aquí les voy a tirar una capa. Sea santo. Mire, de verdad amemos la palabra de Dios. Y no seamos como el pueblo de Judá en días del profeta Jeremías. ¿Sabe cómo era el pueblo de Judá en días del profeta Jeremías? ¿Quiere comprobarla? ¿Quiere leerla? Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Tranquilo, ¿qué es eso? ¿Una culebra? ¿Un garrón? Un garrobo. Agárrenlo y lo comemos. Jeremías 2:13. Amén. Ya me va a llevar protección animal. Mire que hoy hasta por un chucho me puede ir preso. Jeremías 2:13, oiga. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y número 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muchos no retienen la palabra de Dios porque han abandonado al Señor. Amén. Por eso buscan esas iglesias grandes, cisternas rotas. Por más que vayas a beber en otra fuente, si estás roto, la fuga es evidente. Amén. Amén. Si estás roto, de nada sirve que escuches sermones de quien sea, quien quieras. Yo escucho a Dante. Por más que sean bonitos los sermones motivacionales que dan, si estás roto, ni eso vas a retener. ¿Me doy a entender? Pero así está el pueblo de Dios ahora. Han abandonado al Señor. Han abandonado.
Les vale pepino. No les interesa. Hoy voy a predicar un sermón en la tarde, similar a lo que estoy hablando. Pero va a ser contra los líderes. Amén. Sigamos. Vamos al último punto. Tercer punto de la voluntad de Dios. Ya dijimos, la voluntad de Dios es que en el creyente more la palabra de Dios. Número 2, que el creyente sea santificado. Y número 3, siempre en Tesalonicenses 5, versículo número 18. ¿Lo tiene? Amén. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros En Cristo Jesús. en Cristo. Jesús. Y dar gracias a Dios en todo no es dar gracias por cualquier razón o por cualquier cosa. Le voy a explicar en qué hay que dar gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios en todas aquellas situaciones específicas donde Dios le ha mostrado su favor. Amén. Amén. Te libró del accidente que tuviste, donde ibas a morir y estás aquí vivito y coleando. Amén. Por eso hubieras dado gracias a Dios, hubieras hecho una acción de gracias. Amén. Porque Dios te salvó de una enfermedad, o Dios te liberó de morir en la calle, de una balacera, de ser extorsionado, de ser atropellado, de ser echado a la cárcel de manera falsa. Y Dios te libró de eso. Amén. ¿Quieren comprobarlo? No lo vamos a leer. El Salmo 103, ¿qué dice David? Bendice. Alma mía. Ese bendecir es dale gracias, alábanlo. ¿Por qué? Porque me libró del hoyo de la muerte, me sacó del hoyo del cenagoso. ¿Sí? Me coronó con favores y misericordias, ha sanado mi alma y me ha rejuvenecido. ¿Cómo? Como el águila. Ese es el 92:10. Me doy a entender, mis hermanos. Denle gracias al Señor, a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Miren, oigan lo que traigo por aquí. Esdras y el remanente que regresó de de Babilonia, le dieron gracias a Dios cuando echaron los cimientos del nuevo templo. Eso está en Esdras, ya lo leyeron, mis hermanos. Miren, Daniel le dio gracias a Dios porque a Nabucodonosor se le había olvidado el sueño. Y Daniel le pidió a Dios que a él le revelara el sueño que había tenido Nabucodonosor. Dígame, ¿quién puede hacer eso? Solo Dios. Soñó lo que otro soñó y le dio la interpretación, y Daniel le dijo gracias, Señor. Por esas cosas sobrenaturales que Dios hace, es que hay que darle gracias a Dios en Todo. Siguiente. ¿Se recuerdan de los 10 leprosos que sanó el Señor? Solo uno regresó, ¿verdad? Porque fue sanado. Los otros 9 pertenecían no sé a qué congregación, pero no regresaron a agradecer. Y el que regresó era samaritano. De gracias es más bueno leer. Sí, así va, que regrese. Jesús dio gracias cuando iba a resucitar a Lázaro. Amén. Y mire, David, cuando se metió con Betsabé, tuvieron un hijo. Y ese hijo murió. ¿Y sabe qué hizo David? Después de muerto el niño, le dio gracias a Dios y siguió su vida. Esa es la voluntad de Dios. Que usted le agradezca al Señor por todos los eventos positivos y negativos que Él hace en su vida. Hermano, ¿y cómo es que Dios hace cosas negativas en su vida? Sí, cuando lo corrige, cuando lo instruye, cuando lo regresa al camino y le hace entender que el camino de Él es lo correcto. Usted dígale, gracias Señor, porque me hubiera perdido. Gracias porque me liberaste de la mujer extraña.
Gracias porque me liberaste del hombre extraño. Gracias porque me liberaste de esto y de aquello. Eso es darle gracias a Dios en todo. Job, ¿cómo terminó Job? Desgraciado. Y lo abandonaron su mujer y sus amigos y perdió todo. ¿Y qué hizo Job? Le dio gracias a Dios, adoró. Usted va de la iglesia y ya no regresa. ¿Sí? Se va enojado porque Dios no le cumplió el milagrito, Dios no le cumplió la promesa. Aquí tuve un tonto de eso, bravo con el Señor porque le había prometido muchas cosas a él y no le había cumplido. Amados, aquí está en la Biblia todas las promesas de Dios, donde dice que Él las va a cumplir firmemente. No sé qué promesas son las que Él dice. No entiendo yo. Amén. Lo que quería es lujo, fama, tener comodidades. Su ego le supuraba. Y por eso le digo al hermano Germán, y hemos hablado con él, todo esto aquí va a quedar, hermano. Todo esto aquí va a quedar. Ame al Señor, honre al Señor. Es lo que importa. Al final, nada nos llevamos. Ni su cartera de Shane, ahí va a quedar. ¿Sí? Ni la de Sombol, ahí va a quedar. También, todo. Lo que nos va a llevar al cielo es el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Su voluntad, hacerlo. Así dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. de mi Padre. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Miren, me molesta la gente que dice, ay hermano, es que mire, la carne es débil. Es que yo no puedo. Mentira, sí puede. Claro que sí puede. Sí, lo que no quiere hacer otra cosa. Porque su carne ya se acomodó y se vició a los deleites de la carne. Amén. Pónganse de pie en esta noche. Y vamos a orar.